Bienvenidos a la clase número 2, la unidad 2, donde daremos el equilibrio macroeconómico y en esta clase estudiaremos el mercado de bienes. Para empezar a abordar el tema del equilibrio, vamos a introducirnos primero en el estudio del mercado de bienes mediante la determinación del Producto Bruto Interno y sus diferentes componentes. Para determinar el Producto Bruto Interno en su mercado de bienes, tenemos que tener en cuenta las siguientes variables. Consumo, que es el consumo de las familias o de los hogares, la inversión, en este caso inversión bruta, gasto público, las exportaciones y las importaciones. El consumo constituye el principal componente de la demanda. Es el gasto de consumo de las familias y está dividido en tres componentes. Las compras de bienes duraderos, por ejemplo, una heladera, un electrodoméstico. Las compras de bienes no duraderos, sería el alimento para nutrirse, y el gasto en servicios. Keynes dice que el principal determinante del consumo es el ingreso disponible. ¿Sí? El ingreso disponible viene dado por consumo más el ahorro de ese ingreso. La variable S es ahorro, en su sigla en inglés, SAVE. La función de consumo keynesiana, ¿sí? Que fue uno de los principales Keynes, quien estudió esta función, postula que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, C sub 1, multiplicada por el ingreso disponible. El consumo autónomo, C sub O, es la parte del consumo que no depende de la resta disponible. En términos matemáticos, es la ordenada al origen de la función consumo. Vendría a ser aquel consumo que viene de autoabastecimiento o el que se obtiene, si hablamos de un periodo a otro, el que se obtiene mediante crédito. Es decir, aquel consumo que no depende del ingreso que tenga la persona, el que debe consumir sí o sí para su subsistencia. En cambio, la parte dependiente del ingreso disponible está multiplicada por la propensión marginal a consumir, que muestra la porción en que varía el consumo ante una variación de una unidad de renta disponible. Sería la pendiente de la función consumo. Esta propensión marginal a consumir varía entre 0 y 1. Luego tenemos la propensión media y también la propensión marginal a consumir y ahorrar. Por otro lado, contamos con otra variable importante que es la inversión, que es la suma de los siguientes componentes. La inversión no residencial, que es la adquisición o la producción por parte de las empresas de bienes de capital nuevo, inmuebles y bienes duraderos de equipos. También la inversión residencial, que está constituida por las nuevas viviendas o la ampliación de viviendas existentes llevada a cabo por las familias. Y por último, la inversión en existencia de productos terminados, productos en procesos y materias primas llevado a cabo por las empresas. La inversión bruta entonces es igual a la inversión bruta en capital fijo más la variación de stock. Por otra parte, encontramos al gasto público, que está constituido por la compra de bienes y servicios y pago de remuneraciones por parte del Estado. Resultan de la suma de los gastos del gobierno nacional, provincial, municipal e incluye gobierno, defensa y gastos civiles.
En este caso no incluye a las transferencias que paga el Estado ni los intereses que paga por la deuda pública. Por el lado del sector externo encontramos a las exportaciones, que constituyen las compras de bienes y servicios nacionales por parte de los extranjeros o lo que se denomina en economía el resto del mundo. Depende del ingreso del resto del mundo y del tipo de cambio real. En cambio, las importaciones constituyen las compras de bienes y servicios extranjeros por parte de los residentes del país. Sería la contracara. Dependen del ingreso de nuestro país y del tipo de cambio real. De esta manera queda determinada la demanda que está formada por el consumo, el gasto, la inversión y las exportaciones, y la oferta, haciéndose igual al Producto Bruto Interno más las importaciones. Si igualamos oferta y demanda agregada y enviamos al segundo término las importaciones, quedan restando, queda que el PBI o Producto Bruto Interno va a ser igual al consumo, al gasto, a la inversión y a las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Los componentes de la demanda en una economía cerrada. Esto es según el modelo de renta-gasto de Keynes. Se basa en los siguientes supuestos. En este modelo, toda la economía se produce un solo bien, el cual puede ser consumido por las familias o para invertir por las empresas. La demanda determina el nivel de renta de una economía, es decir, y la oferta es una bisectriz. Existe desempleo involuntario, lo cual implica que las empresas pueden aumentar la producción sin que ello afecte los precios. Y derivado del anterior surge que entonces no existe inflación. Por lo tanto, el precio o el nivel de precios de esa economía es constante y es igual a 1. Entonces, en este caso, tenemos que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible, más el gasto público, que es una variable exógena, y la inversión, que también es una variable exógena y vienen ya dadas al modelo. Se inicia estudiando este modelo, ¿sí? El modelo de Keynes, primeramente estudiando los componentes de la demanda en una economía cerrada, donde las dos únicas variables que se involucran son el consumo y la inversión. Entonces, la demanda agregada, que viene determinada por la letra Z mayúscula, es igual al consumo y la inversión, donde el consumo es igual a su parte autónoma más su pendiente, el gasto autónomo, la inversión y el ingreso disponible. Y para lograr el equilibrio, ¿sí?, la variable Z, la demanda, tiene que ser igual al ingreso. Entonces, logrando el equilibrio y haciendo unos pasajes de término, queda determinado que el producto o el ingreso viene dado por 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por la parte autónoma, que sería el consumo más la inversión. Gráficamente podemos observar a la oferta, ¿sí?, que como dijimos una bisectriz, y la demanda, que viene dada por el consumo y la inversión, donde la ordenada al origen de esa ecuación es el consumo autónomo y la inversión autónoma. La pendiente de la oferta
viene dada por 1 sobre 1 menos C. Sería 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Y el equilibrio se halla donde se intersectan ambas curvas y se logra ese punto. En el eje de las ordenadas tenemos a Z y en las abscisas el producto. De esta manera podemos observar que la parte de que se obtiene 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, que es la que multiplica la parte autónoma, se la denomina al multiplicador del modelo o multiplicador keynesiano, que se lo define con la letra K minúscula. El multiplicador del modelo muestra cómo varía la renta Y ante una variación de una unidad del gasto autónomo. Es decir, si el consumo autónomo o la inversión autónoma aumenta en una unidad, la producción o la renta va a aumentar en 1 sobre 1 menos C sub 1. Ahí podemos observar las distintas variaciones. Para determinar la producción de equilibrio podemos observar en este caso de forma gráfica cómo es el efecto de un aumento en el gasto autónomo en la producción. Un aumento en el gasto autónomo tiene un efecto más de 1 a 1 en la producción de equilibrio, que viene dado por el efecto que le da este multiplicador. Y se puede observar que cuando hay una variación en el gasto autónomo, la curva de la demanda se desplaza paralelamente. En el caso que haya un aumento, se desplaza hacia arriba y se produce un nuevo equilibrio en la intersección A', donde luego se logra un nuevo equilibrio en Y'. Por ejemplo, en este caso hubo un aumento en 100 millones de dólares, por ejemplo, en el consumo autónomo. Entonces, el desplazamiento se logra pasando del punto A y con el efecto del multiplicador pasa al B, luego al D y luego llegando al A'. Lo mismo pasa sobre un efecto sobre la renta de un aumento en la inversión. El aumento del producto es más que proporcional al aumento de la inversión. Resumiendo, un aumento de la demanda conduce a un aumento en la producción y el correspondiente aumento en los ingresos, siendo el resultado final un aumento de la producción que es mayor que el cambio inicial de la demanda por un factor igual al multiplicador. Para estimar el valor del multiplicador en general para estimar las ecuaciones de comportamiento y sus parámetros, los economistas usan la econometría, un conjunto de métodos estadísticos utilizados en la economía. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al nuevo equilibrio? Describir formalmente el ajuste de la producción a través del tiempo es lo que los economistas llaman la dinámica de ajuste. Hagamos un supuesto que las empresas toman las decisiones sobre los niveles de su producción al comienzo de cada trimestre. Ahora bien, supongamos que los consumidores deciden gastar más, es decir, que aumentan su consumo autónomo. Habiendo observado un aumento de la demanda dado por este consumo mayor, las empresas tienden a establecer un mayor nivel de producción en el trimestre siguiente. Se da como respuesta un aumento en el gasto del consumidor, la producción no salta hacia un nuevo equilibrio en forma instantánea, sino que aumenta con el tiempo. De esta manera se puede obtener que el ahorro de las familias es igual a la inversión, que es una forma alternativa con la cual se puede abordar el equilibrio en el mercado de bienes.
Si tenemos en cuenta las filtraciones, que son la salida de toda renta que no se integra al flujo circular, igualando a los gastos compensatorios o la entrada, que es una adición a la renta de las empresas que no provienen del gasto de los consumidores. De esta forma, y teniendo en cuenta el flujo circular de la economía, podemos ver que el ahorro, que es lo que no se integra al flujo de la economía, se lo integra mediante la inversión. Para que exista el equilibrio, las salidas deben ser compensadas por las entradas. En caso contrario, si las salidas, por ejemplo, superan a las entradas, habrá una presión descendente sobre el flujo circular, pues el gasto total, incluye las entradas, es menor al producto total, que tiene que ser igual al valor planeado de la producción. En cambio, si las salidas son menores a las entradas, sucederá lo contrario. Cuando integramos, para el caso de una economía cerrada sin sector público, las filtraciones o las salidas posibles van a ser el ahorro de las familias, y los gastos compensatorios, es decir, las entradas posibles, serían la inversión. Por lo tanto, en este equilibrio se alcanza cuando se cumpla la condición de que el ahorro sea igual a la inversión. Gráficamente se puede determinar que en este caso, como la inversión es autónoma, sería una constante, se va a dar cuando la curva del ahorro se intersecta con la de la inversión, que es igual en el punto del ingreso de equilibrio, donde la oferta se iguala a la demanda. En el caso que esté por debajo de ese equilibrio, habrá un desahorro de la economía, ¿sí? En cambio, cuando supera ese punto de equilibrio, se va a lograr un ahorro en la economía. De aquí se aborda la paradoja de la frugalidad o paradoja del ahorro, que es que si en una economía las familias deciden ahorrar más, lo cual se reflejaría en un aumento de la propensión marginal a ahorrar y una menor propensión marginal a consumir, como resultado del cambio, la renta disminuirá. El resultado final será un menor consumo y una menor renta, mientras que el ahorro permanecerá en el mismo nivel que con anterioridad. De esta manera se puede observar gráficamente cómo el ahorro en el equilibrio es igual a la inversión y esta última no cambia. Se comprueba que el ahorro es igual al ahorro prima en el equilibrio y que la menor renta es producto de la caída del consumo. En el caso de incorporar ya al sector público e incorporar los impuestos y las transferencias, logramos el siguiente modelo. Se incorpora el gasto como un gasto autónomo, también los impuestos como impuesto autónomo T sub 0 y las transferencias que reciben las familias como transferencias autónomas. El ingreso disponible queda determinado por el ingreso más las transferencias menos los impuestos que se les cobran a las familias. Una vez que las variables han sido reemplazadas por las distintas ecuaciones, se puede ver que el consumo va a estar integrado por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, que en este caso quedaría como el ingreso más las transferencias menos los impuestos, y las otras dos variables autónomas, gasto público e inversión. De esta forma, resolviendo y despejando el producto, la variable y, me va a quedar que tengo el multiplicador keynesiano multiplicado por todas las variables autónomas, teniendo en cuenta que transferencias e impuestos están multiplicados por la propensión marginal a consumir, cada una con su respectivo signo.
Gráficamente quedaría muy similar a lo que se vio anteriormente, donde todas las variables autónomas forman parte de la ordenada al origen de la curva de la demanda. En este caso el multiplicador del modelo sigue siendo el mismo y muestra lo mismo, sería cómo varía la renta ante una variación de una unidad en el gasto público, que en este caso también antes era inversión y consumo autónomo, pero ya también se incorpora en este caso el gasto público. Mediante resolviendo matemáticamente el modelo, podemos determinar el multiplicador de los impuestos, ¿sí? K sub T, que en este caso va a ser la propensión marginal a consumir negativa como numerador y en el denominador 1 menos la propensión marginal a consumir, donde este multiplicador muestra cómo varía la renta ante una variación de una unidad de los impuestos autónomos. Es decir, expresado de esta forma como variación de Y es igual al multiplicador de los impuestos por una variación en el multiplicador, en los impuestos autónomos, perdón. En valores absolutos es una unidad menor al del gasto autónomo. Esto es así porque una reducción de una unidad en los impuestos repercute positivamente en el ingreso solo a través del consumo. Solo operan efectos indirectos porque recordemos que en el modelo los impuestos están multiplicados por la propensión marginal a consumir porque están incorporados en el ingreso disponible. También tenemos el multiplicador de las transferencias autónomas, que es muy similar al multiplicador del impuesto, solo que con signo positivo. Y esto también muestra cómo varía la renta ante una variación en una de las unidades de las transferencias autónomas. Y también en valores absolutos es una unidad menor al de gasto autónomo, porque un aumento en una unidad de las transferencias repercute positivamente en el ingreso solo a través del consumo, al igual que lo hace el efecto de los impuestos. En estos casos se incorporan a este modelo las políticas del gobierno o lo que denominamos políticas fiscales, que consiste en el manejo de ingresos y gastos del Estado con la finalidad de incrementar el nivel de actividad económica o mantener estable el nivel general de precios. Es decir, como se incorpora el gobierno, puede hacerlo a través del aumento de su gasto, a través de variar la tasa, de variar los impuestos o de inyectar o reducir las transferencias que se le envían a las familias. Los mecanismos de política fiscal expansiva son el aumento del gasto, disminución de impuestos o aumentos de transferencias. Esto va a hacer que una variación de las mismas de esta forma hacer que el producto o la renta de la economía aumente. En cambio serían política fiscal restrictiva, una disminución de gastos, un aumento de los impuestos o una disminución de las transferencias. Y una vez incorporado el gobierno, podemos estudiar lo que se denomina tesis del presupuesto equilibrado. Para las teorías clásicas, dice que si partiendo de un presupuesto equilibrado aumentan los gastos e impuestos en la misma cuantía, el presupuesto se mantendrá equilibrado, pero a un nivel mayor de gastos e ingresos sin que ello afecte el nivel de actividad. En cambio, para Keynes, partiendo del mismo supuesto, si aumentan los gastos e impuestos en la misma cuantía, el presupuesto se mantendrá equilibrado, pero a un nivel mayor de gastos e ingresos y el nivel de actividad económica aumentará en un monto igual a una vez la variación inicial de gasto.
Esta afirmación se puede probar por la diferencia de los multiplicadores. En el primer caso tenemos en el primer término tenemos al multiplicador del gasto keynesiano, de los gastos autónomos, y si le restamos el multiplicador del multiplicador keynesiano de los impuestos, nos va a dar que matemáticamente va a ser igual a 1. Y por último, finalizamos con la economía cerrada con sector público, pero incorporando impuestos proporcionales. El modelo tiene las mismas variables, solo que en este caso los impuestos van a tener una parte autónoma y una parte que dependen del producto, es decir, T por Y. De esta forma se resuelve del mismo modo, igualando ingreso o producto igual al consumo más ingresos más el gasto, pero en el ingreso disponible se incorpora la parte del impuesto que depende del ingreso. Por eso es que queda la propensión marginal a consumir por 1 menos T por el producto menos los impuestos autónomos. Resolviendo, el producto me va a quedar igual al multiplicador que en su denominador tiene incorporado a la unidad menos la propensión marginal a consumir por la diferencia que queda libre de impuestos. Sería 1 menos la propensión marginal al tributar. Todo eso multiplicado por las mismas variables autónomas. Este multiplicador del modelo muestra cómo varía la renta ante una variación en una unidad del gasto autónomo. En este caso está deducida por la parte que se destina del ingreso a los impuestos. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T. Este multiplicador de los impuestos muestra cómo varía la renta ante una variación en una unidad de los impuestos autónomos. La única diferencia con el multiplicador anterior es que se le agrega la multiplicación de 1 menos T a la propensión marginal a consumir, porque recordemos que los impuestos vienen dados dentro del ingreso disponible. En valores absolutos se mantiene la condición de que es menor al gasto autónomo, porque la reducción de una unidad de los impuestos repercute positivamente en los ingresos solo a través del consumo, pero la diferencia no es de una unidad. El impuesto de cuantía fija afecta a la ordenada del origen de la demanda Z en una proporción equivalente al valor del impuesto por C sub 1. En cambio, la tasa impositiva afecta a la pendiente de la demanda. Otra de las formas de hallar el equilibrio es mediante los gastos compensatorios y las filtraciones. De esta manera, viendo el flujo de la economía, seguimos de la misma forma. Y en el caso para una economía cerrada con sector público, las filtraciones posibles serían, en este caso, el ahorro en los impuestos. En cambio, los gastos compensatorios ya se incorporarían al ingreso, el gasto y las transferencias. Por lo tanto, el equilibrio se alcanzará en el punto en el que se cumpla la condición de que el ahorro de las familias más los impuestos recaudados por el gobierno sean igual a las inversiones, al gasto del gobierno y a las transferencias que el Estado le envía a las familias. De esta manera hemos finalizado la primera parte de la unidad 2 del equilibrio macroeconómico en el mercado de bienes.